Afortunadamente, en esta época del año, como todos los años, hay fechas, ¿no? Hay fechas importantes que nos hacen ver un poco un pedazo de la historia, no solamente de Argentina, sino también de Entre Ríos. Cuando hablamos de historia, hablamos también de las Malvinas. Las Malvinas son algo que, me acuerdo, el primario, secundario, universitario, hemos siempre hablado que las Malvinas son argentinas y que algún día la íbamos a recuperar. Bueno, en el año 82, en plena época de los militares, el general Galtieri, que era el presidente en ese momento, decretó la guerra. Una cantidad importante de miles de soldados fueron a la guerra y bueno, lamentablemente después de poco más de 2 meses se perdió esa guerra y algunos murieron y otros volvieron. Algunos de los que volvieron están con nosotros. Uno de ellos es Oscar Barzola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Así es, ¿cómo le va? Bueno, para mí es un honor realmente visitar la ciudad de Crespo, en la cual acá tenemos 3 compañeros, los hermanos Romero y Kim. Y vos sos veterano de Malvinas, coordinador del programa de veteranos de Malvinas de Entre Ríos. Así es. Y como veterano de guerra de Malvinas fui sobreviviente del crucero Aras General Belgrano. Bueno, ya me vas a contar qué te pasó, cómo fue. Algunas cosas ya sé, pero fue terrible la noche en que vos estabas en el buque y explotó todo y bueno, muchos de tus compañeros murieron y vos tenés toda una historia para contarnos cómo te salvaste. También está con nosotros Ángel Paz, que fue soldado. Sí, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Buenas tardes. También bueno, veterano de Malvinas. Veterano en Malvinas. Yo trabajo dentro del Programa Nacional de Atención a Veteranos de Guerra dentro de lo que es el PAMI, tratando de brindar una mejor calidad de atención a nuestros compañeros veteranos. Ajá. Y desde ya... ¿Los conocés a todos? Gracias a Dios tengo la posibilidad de conocerlo a todos. Todos entrerrianos, digo, por lo menos. Al menos todos entrerrianos. ¿Cuántos entrerrianos eran? Acá... 386 somos. 386 entrerrianos que son excombatientes de Malvinas. Somos veteranos de guerra de Malvinas. Veteranos de guerra de Malvinas, así es la cosa. Bueno, vamos a ir preguntando, vamos a llenarlo de preguntas. Espero que podamos comprimirnos en la media hora y bueno, si nos extendemos algunos minutos, la audiencia va a estar seguramente muy interesada en escuchar cada detalle de estos 2 hombres que la vivieron de cerca, de adentro. La guerra se desata comienzan los combates el primero de mayo. El combate, pero la guerra se declaró ¿qué día? La guerra fue el 2 de abril. El 2 de abril. El 2 de abril, cuando el presidente nefacto de los argentinos, Leopoldo Galtieri, realmente sale a la Plaza de Mayo donde hace el discurso. Y hace el discurso. Nos vamos a Malvinas, vamos a recuperar las Malvinas Argentinas. Vamos a recuperar Malvinas. Vos en ese momento estabas en... Yo estaba en la fragata Libertad, que era el año... ¿Allá estabas arriba de la fragata? Ya estaba en la fragata. ¿Hacía cuántos días? De la tripulación. Había estado 3 meses en la fragata Libertad. Ah, ya estuviste. Claro, yo pensé que... 3 meses, pero no habíamos ido para ningún lado. A ningún lado, solamente limpiando la cubierta. Realmente estamos en la sala de máquinas. La sala de máquinas. Te dice tiene que ir al Belgrano. Nos mandan para realmente formar la tripulación completa del crucero de guerra del crucero General Belgrano. ¿El Belgrano con cuántos barcos más zarpó? Y dos destructores. Destructores. Uno llamado Buchar, el otro Piedrabuena. Buchard y Piedrabuena. Y Piedrabuena. ¿Y Buchard y Piedrabuena cuántos soldados o cuántos marineros había arriba? ¿Cuánta tripulación? Bueno, ahí más de 300. Más de 300. ¿En cada uno de esos? En cada uno de esos. Y en el crucero éramos 1093. 1093, o sea, 300 más 600 más 1093, casi 2000 en total. Casi 2000. Ajá. Casi 2000 argentinos. Bueno, zarpan de ahí, que el día... Zarpamos, nos vamos hacia el sur, y nos vamos haciendo un reconocimiento de costa hasta que tocamos el puerto de Ushuaia. Llegaron a Ushuaia. Llegamos a Ushuaia, donde hicimos combustible, se cargó más municiones y realmente salimos hacia la isla de los Estados, rumbo hacia la isla de los Estados. Esto fue el 1 de mayo. Porque, bueno, Ushuaia está más al sur de lo que... No fueron directamente a las Malvinas, primero se fueron a Ushuaia. Entonces, el crucero, los destructores tenían realmente que custodiar el pasaje de Dray. El pasaje de Dray donde se juntan los 2 océanos, ese era el objetivo
por la duda entraban por el Pacífico. Sí. Ese era el objetivo. Nosotros realmente zarpamos a fines de abril, zarpamos de Ushuaia y estamos en ese rumbo, de la isla de los Estados al pasaje de Dray. Ajá. Ahí, en ese rumbo estamos. Para que la gente entienda, ¿a cuántos kilómetros de la costa argentina? Estamos más de 150 kilómetros de la costa argentina. Camino a Malvinas. Camino a Malvinas, camino a Malvinas. Ya, sin los destructores. No, con los destructores a los costados, porque el crucero no poseía sonar que era para detectar los submarinos. Entonces los dos destructores navegaban alrededor en círculo del crucero General Belgrano para ver si éramos atacados en ese momento, realmente podía ser detectado o no. Bueno, esto empezaron los ataques, el 1 de mayo empezaron los ataques, el crucero tenía una misión que era llevarlo en el estrecho de San Carlos, es decir, meterlo dentro de la Oila. Ese era el lugar donde iba a estar el crucero. Pero en el camino de la isla de los Estados hacia el estrecho de San Carlos se venía siguiendo 2 submarinos nucleares. ¿2 submarinos eran? 2 submarinos nucleares. Uno llamado Conqueror y el otro el Valiant. ¿Y usted no sabía nada? No sabíamos nada. Y tampoco los destructores, tampoco lo Después la historia cuenta, porque realmente no solamente nosotros peleamos con los ingleses, sino peleamos realmente contra la ONU y contra todos los países hermanos nosotros latinoamericanos que realmente nos dieron la espalda, con excepción de uno que solamente fue Perú. Perú realmente habló a favor nuestro. Que fue a favor nuestro. Después nuestros hermanos chilenos, nuestros hermanos uruguayos, nuestros hermanos brasileños, nuestros hermanos venezolanos, que tanto le hacemos presistía estos tantos años de Malvinas, realmente ellos estuvieron en contra de Argentina, la guerra, donde realmente le dieron el combustible, le prestaron sus aeropuertos y su puerto para que realmente la flota inglesa, no solamente la flota inglesa, porque nosotros peleamos contra la ONU. Claro. Realmente la flota nuestra tenía 26 barcos. 26 barcos. 26 barcos, de los cuales funcionales eran 13. Eran 13 que iban a estar ahí en las Islas Malvinas. Bueno, el mejor de todo era el Belgrano. ¿El mejor de todo era el Belgrano? No. ¿Tenemos otros mejores? No, había otros mejores que eran, por ejemplo, el buque insignia de nosotros, eran la fragata misilítica, la Hércules, la Santísima Trinidad, esos eran los destructores. ¿Y dónde estaban esos? En el 82 realmente poseían 2 o 3 años. El crucero en el 82 tenía 42 años. El crucero General Belgrano sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Allá en el año 41, donde realmente Japón atacó Pearl Harbor. Bueno, ahí sobrevivió el crucero General Belgrano. En el año 51, nuestro gobierno de Argentina, en ese entonces, en el periodo del teniente general Juan Domingo Perón, compra 2 cruceros, uno llamado Phoenix, el otro el Boyce, que uno es llamado el Boyce, es llamado Crucero General Belgrano, y el Phoenix es llamado Crucero 9 de Julio. Eso en el año 51 llegaron a Argentina. Mira. Y en el año 51 lo bautizaron con estos nombres, Crucero General Belgrano. Así que en el 82 ya estaba bastante cascoteado ya. Tenía cascoteado y realmente había estado en guerra. Y no tenía todos los instrumentos que tenían los ingleses. Y no tenía las actualizaciones que realmente tenían los buques de los ingleses. ¿Y en qué momento? ¿A cuántos kilómetros estaban de la costa argentina cuando fueron atacados? Bueno, nosotros estamos más de 250 kilómetros de la costa de la isla de los Estados. Sería más o menos más de 300 kilómetros. De la costa argentina. ¿Y de los Malvinas cuánto estaban? Y de la Malvinas estamos a 100 kilómetros. ¿No? O sea que las Malvinas de Argentina está a 450 kilómetros más o menos. No, están 520 kilómetros. 520 kilómetros. 520 kilómetros. Bueno, más o menos. Bueno, metro más, metro menos. Nosotros realmente con el submarino atómico Conqueror, el año 82, Argentina es un país futbolero donde realmente nosotros estábamos esperando el debut de Diego Maradona. Un día 2 de mayo. Esto había pasado todo el primero, habían empezado las acciones. 50 aviones. ¿Ese es el Belgrano? No, ese es el Cabo San Antonio. Está haciendo el desembarco, Cabo San Antonio.
nuestro país futbolero, Sí. recuerdo un día domingo, 2 de mayo, 2 de mayo. el submarino nuclear Conqueror. ¿Vos qué estabas haciendo en ese momento? Yo en ese momento ¿Cuándo yo fueron tenía, atacados? ¿Dónde estabas vos? tenía la guardia, estaba durmiendo. ¿Estabas durmiendo? Estaba en un descanso que realmente el despertar fue tremendo. O sea, vos estabas durmiendo y de golpe, ¿qué sentiste? ¿Una explosión? Una explosión y ya realmente, bueno, las bocas de ventilación reventaron las tapas de registro que tienen y realmente salía una llamarada que era toda anaranjada, que era todo ¿En tu pieza? fósforo. ¿En tu pieza? El que la agarraba en las cubiertas 01, el buque tenía 5 cubiertas para abajo y 5 cubiertas para arriba. ¿Vos dónde estabas? Yo estaba en la 01. La Aquí. 01 en la banda de ¿Abajo o babor. arriba? Para abajo. Para abajo. Ajá. La banda de babor, que la parte ahí a 20 metros fue donde penetró el segundo torpedo. El segundo torpedo quedan torpedos tras. Fueron dos torpedos. Y los Uno- dos pegaron en... Uno le cortó de 15 a 20 metros de la proa del crucero. El crucero tenía 186 metros. 186. Le cortó entre 15 y 20 metros el primer torpedo porque le dieron torpedo trasante y explotante. ¿Y dónde le pegó? ¿Adelante Es o decir, atrás? que impactaron la proa adelante. Adelante. Y el segundo fue tan instantáneo que realmente ese cortó una coraza de 10 centímetros que va en la línea de flotación. Es decir, impactó y reventó adentro. ¿Y eso en la mitad o atrás? ¿Dónde? Eso queda un poco más de la mitad del buque. ¿Y vos estabas dónde? ¿En la mitad más o Y menos? yo estaba en la mitad. O sea, cuando vos despertaste, ¿qué viste vos? Fue el estruendo. ¿Vos viste una llamarada en tu pieza? Sí. La Ajá. llamarada, ¿Y estabas sí, solo o estabas con tus compañeros? Cada uno, nosotros realmente estamos preparados sí, para la guerra. Lo primero es manotear los salvavidas Ajá. y tomar y ir a cubrir los puestos de combate. Ajá. Nosotros cuando tiro yo a agarrarme porque no sentía el oído, Ah, te no quedaste sentía sordo. cuando me hago así, me hace el pelo, se me cayó el pelo así, ¿Por qué? por el fósforo, por la onda expansiva. ¿En serio? Lo había agarrado todo. ¿Se te quemaba el pelo? Sí. Y la frazada, bueno, trato de sacarme toda oscura porque quedó toda oscura. Todo oscuro. Ajá. Quedó todo oscuro. Bueno, ahí donde realmente estamos. ¿A cuánto estabas? ¿Tenías que subir escaleras para arriba para ir a la... Nosotros, yo en el caso mío, yo tenía que seguir bajando para abajo para cubrir los puestos de combate. A Ah, oscura. ¿Y? A oscura, donde esto. no tenías linterna, no tenías nada. Los gritos de agarrador de todo aquel que lo agarró, que realmente, bueno, perdió sus brazos, sus piernas. ¿Vos viste gente así destrozada? Sí, nos chocamos. ¿Ah? Nos chocamos. Nos chocamos porque éramos 1093, éramos. Claro. ¿Y qué pasa? Era un... Bueno, pero era el momento de que la enseñanza pánico. nuestra realmente era cubrir el puesto de combate, para que realmente nosotros sentíamos cómo empezaba a crujir porque quedó a la deriva, quedamos sin propulsión, quedamos a la deriva, quedamos Se sin luz, apagaron los motores. y el buque, claro, y empezó a bambolearse. Y el grito de todos los camaradas. ¿Y que vos seguías realmente- bajando? ¿Vos seguías bajando o ahí agarraste? Claro, seguíamos bajando para realmente, porque era cubrir el puesto de combate, para realmente ¿Y qué tenías que hacer vos abajo? poder restablecer. Yo cubría la parte de de lucha contra incendio, Ajá. en la caldera de popa, en la caldera ¿Y de... llegaste hasta la...? No. Y, No o alcancé a sea, llegar. vos intentaste bajar y cuando viste ¿Entendés? que era... Claro, porque la desesperación de los que venían de abajo saliendo, que estaban todos heridos, te empujaron para arriba. fue un desastre, era un Ajá. desastre. Era un desastre. Entonces fuiste, seguiste y salieron todas a cubierta. Cuando intentamos, pasaron varios minutos que salgo a cubierta principal. Ajá. Bueno, ahí fue un desastre donde realmente el ser humano no tiene que ver nunca más ese desastre humano, Claro. que realmente el impacto de la explosión que habían hecho estos 2 torpedos, Ajá. la cantidad de... Cuando vos subiste a cubierta, ¿ya estaba inclinado el barco? Se estaba inclinando, ¿sí? Se estaba inclinando. Se estaba inclinando hacia la banda de babor. ¿Y qué hicieron rápido? ¿Sacaron los botes Nosotros salvavidas? tuvimos, el buque estuvo una hora estuvo sobre la superficie del mar. A esto había ola de entre 5 a 8 metros. Ajá. El buque se hundía, Sí. éramos 1093.
cada uno de nosotros tenía asignada. Había ya muertos, ¿no es cierto? Sí, ¿Cuántos habían muerto en ese momento? sí, había más de 100 muertos en las cubiertas había. ¿En la cubierta arriba? En la cubierta ¿O principal. abajo quedaban abajo? No, en la cubierta principal. Algunos que venían saliendo de abajo, Sí. llegaban arriba y quedaban Muertos. muertos porque venían todos quemados con el fueloy, Ah, con fueloy que realmente que habían reventado las tuberías, que habían sido quemados. nadie, por alta voz no se decía nada, silencio. No teníamos. El Nada. único que tenía un megáfono era el comandante, que era el comandante el capitán Bonzo. ¿Y habló él o...? Sí, él decía cubrir los puestos de combate, pero era el griterío. Imposible. El griterío que era de todos los heridos, era Claro. un desastre. Desastre. Entonces, ¿qué bajaron? ¿Trataron de bajar los botes? Intentamos primero de llegar arriba, ir cada uno a su balsa que realmente tenía asignada. Yo recuerdo la balsa número 57. ¿Balsa? ¿Qué es balsa? La balsa es un bote inflable Ah. que realmente son esos blancos que se ven ahí en la pantalla, A ver. Vamos a ver un poquito. donde se ven al costado, las partes blancas que se ven. Ajá, Esos son los botes inflables. Se inflaban solos. Para una capacidad para 20 personas. 20 personas. Para 20 personas. Bueno, nosotros... ¿Pudieron cuando- usar todos los botes inflables o algunos quedaron rotos de No, entrada? fue un desastre. Te comento. Nosotros, bueno, cuando tiramos la balsa, Sí, queda sujetada al costado del barco. sí, Pero con el vaivén de la ola, sí. había un área de más de 100 metros de combustible, de fueloy, de aceite, Sí, de aeronasta, todo. sí, Y el buque se estaba hundiendo. sí. Se estaba hundiendo. A la hora, el comandante da la orden de abandonar el buque, Sí. porque fue incontrolable. ¿Recién una hora después? Una Una hora. Mira, tanto que hacían ustedes. Y mientras tanto nos estábamos preparando para que realmente, realmente rescatar a los heridos, realmente Sí. ponerlo realmente en camilla para poderlo bajar. ¿Y del lado de que estaban las balsas, que estaba inclinado, pudieron sacar todas esas balsas o era muy Algunas. difícil? ¿Algunas? Algunas ¿Se balsas. Otra perdieron? balsa, por ejemplo, la balsa tenía una capacidad para 20 personas. Sí. ¿Y cuántas balsas había en total en el barco? La balsa había más de 100 balsas. ¿100 balsas? Sí, más de 100 balsas. Mirá, mucha cantidad. Más Para de 100 2.000 balsas. personas, así que Sí. tenía que alcanzar para todo. Sí, tenía que alcanzar para todo la balsa. Ajá. Pero el producto de la explosión, muchas balsas desaparecieron. Claro. Balsas desaparecieron. Entonces, cuando lanzamos la balsa nosotros, los primeros del grupo de nosotros, realmente los primeros 3 cayeron arriba del techo y se metieron enseguida. Ya el cuarto pegó arriba, cayó, ¿Por qué el techo? ¿Tienen techo las balsas? claro, tiene techo, Ah, tiene techo, cayó al agua, cuando se subió, embardunó todo con petróleo y aceite, así que todo lo que lo tiramos después, pegamos arriba del techo y salíamos, y ahí teníamos que nadar rápido y meternos dentro de la balsa. ¿y vos te tiraste al agua primero? Yo no me tiré al agua, yo me tiré arriba del techo, pero pegué en el techo que estaba todo con aceite y me tiró para el agua. ¿Te caíste al agua vos? Me caí al agua. ¿Cuántos grados tenía el agua? No, fueron segundos. ¿Cuántos grados de frío tenía? Más de 10 grados bajo cero tenía el agua. ¿Bajo de cero? Sí, bajo cero. Bajo cero. De ahí, bueno, logro subir a la... ¿Pero no había hielo entonces? ¿10 grados bajo cero? ¿No había hielo ya? No, ¿No? porque las rompientes, las olas muy inmensas, no. No, mira vos, che. Tremendo el frío. No, tremendo el frío y era vos te tremendo. quedas 2 minutos y te morís de frío. Pero la desesperación que teníamos nosotros para querernos salvar, bueno, nos metimos dentro de la balsa tenía para 20 personas, la balsa nuestra, en mi caso, que yo siempre lo comento, salimos 32. En vez de 20 había 32 adentro. 32. No, adentro no, estamos los 20 sentaditos, adentro de la balsa, y todos los otros colgados de los costados, agarrados. ¿En el agua adentro? 32. ¿No le agarraba el hipotimio con 10 grados bajo Sí, cero? algunos se murieron. ¿Ah? Nosotros lo veíamos ahí como se morían. Se morían delante tuyo y se hundían. Y se morían. Qué feo. Bueno, Tipo Titanic, así que se van enfriando y se van es lo muriendo. mismo, es lo mismo. En la película, ¿no? Es lo mismo, la película, es lo mismo. Bueno, de ahí quedamos, bueno, el buque se hunde, ¿Y cuánto? haciendo honor a su lema, irse a pique antes que rendir su pabellón nacional, se hunde de popa. ¿Y a cuánto estabas vos cuando se hundió del buque? ¿A cuántos metros? No, nosotros estamos ahí a 50 metros
que era la desesperación nuestra que llevamos. ¿Y no podía hacer su remolino, una cosa así? No, la succión que producía el buque al hundirse, le chupaba las balsas y las rompía con toda la parte, con el impacto que había hecho toda la coraza, había quedado unas puntas de acero y rompía las balsas por la succión. ¿Y muchos se murieron ahí? Muchos se murieron. Muchos se murieron ahí. ¿Se murieron en total cuántos? Bueno, nosotros 323. 323. 323, de los 1093, 323. ¿Y las otras balsas los otros buques estaban cerca ahí? Los otros buques, el Buchar y el Perabuena, operaban ahí para ver si estaba el submarino. El submarino no había tirado, bueno, según cuenta la historia, de 35 kilómetros después. No había tirado. Lejísimo, lejísimo. Y los submarinos se fueron. Claro. Y los destructores nuestros empezaron a tirar la bomba de profundidad para realmente alejarlo a los submarinos. ¿Y cada vez que explotaba la bomba, ustedes lo sentían eso? Sí, lo sentíamos. Por eso es una bomba fuerte, la explosión bajo el agua, ¿no? Sí, tremendo. ¿Y vos te pudiste sentar sobre una balsa? Yo me senté adentro de la balsa donde realmente... ¿Estabas con petróleo? ¿Estaba con todo sucio? Sí, todo impregnado con aceite. Ajá. Donde realmente tenía un piloto, estaba de pantalón corto, tenía un pilotín que le llaman la armada, que le llamaban, un pilotín y el salvavidas. Y las zapatillas todo nuevita, que fue lo que manoteé yo cuando... ¿Y el frío? ¿Qué hacía con el frío? ¿El viento y todo eso? El frío, bueno, estamos encerrados adentro. Primero, adentro de la balsa, que tenía una sierra. Ajá. Cada 2 horas teníamos que achicar la balsa. Porque entraba agua. Porque el piso tiene un sistema de venteo, donde realmente era para lubricar. Ante un movimiento o que nos paramos algo, podíamos romper el piso de la balsa. Ups. Entonces entraba agua y cada 2 horas teníamos que achicar el agua. El abrir la ventanita para achicar la balsa era de terror. ¿El frío? De terror. Ajá. De terror. ¿Y cuánto tiempo estuvieron arriba de la balsa? ¿Horas? Bueno, la balsa nuestra tuvo 34 horas. ¿34 horas? ¿Por qué tanto tiempo? 34 horas. ¿No están los otros buques ahí para salvarlos a ustedes? De supervivencia, ¿no? Los buques estaban operando para que realmente alejar el submarino que ni estaba ahí. Ajá. Y mientras tanto, ¿quién? Mientras tanto, nosotros, desde el punto de hundimiento, la corriente marina nos arrastró 110 kilómetros hacia la península. 110, porque era una correntada bárbara esa. Hacia la península antártica. ¿Todos juntos? ¿Iban todos juntos? Todos juntos. ¿Más al sur todavía? ¿Más frío todavía? Más frío todavía. Al otro día, nosotros caímos a las 5 de la tarde, un día domingo. Al otro día, a las 11 de la mañana... O sea, el ataque fue a las 5 de la tarde. Al otro día, a las 11 de la mañana, nos avistaron los aviones Fokker de la Armada Argentina. ¿Y dónde pararon ustedes? Que en todo... ¿Quién nos levantó a ustedes? Nos levantó el aviso de Gurruchaga, un remolcador de altura, un buque chiquito, un remolcador. ¿Remolcador? Un buque chiquito que tenía 70 metros. ¿Para cuántas personas? Una tripulación de 35 rescató 224. ¿Y los otros? Y los otros, bueno, hubo el pilotazo Pardo, un buque, un aviso de Chile. Y bueno, el Perabuena, el Buchar también rescataron. O sea que un buque chileno salvó a algunos ahí. Sí. Ajá. ¿Cuántos buques en total salvaron? ¿3 buques? Eran 7 buques que estaban en el rescate. Ajá. Eran 7 buques, pero recién al otro día. ¿Al otro día? ¿Se perdió alguna o estaban amarrados entre ustedes? Al principio sí, pero las olas, cuando rompió la primera balsa, que se rompió, bueno, por suerte no la nuestra, que se rompió la que estaba adujada a la nuestra, se rompió la balsa porque estaba muy larga. Y bueno, ya ahí nomás estamos adujadas entre un grupo de 7 balsas. Ajá. Cuando se empezó el vaivén de las olas, con todos los movimientos, cuando se rompió la primera balsa, cortamos todo. ¿Y lo que se rompió se murió? ¿Y se murieron todos los que estaban ahí arriba de la balsa rota? Yo estimo que sí. Wow. Yo estimo que sí, porque no nos veíamos. Cuando agarrábamos un vaivén de las olas, no lo veíamos a las otras balsas que estaban al lado. No las veíamos. No lo veíamos porque eran olas de más de 8 metros de altura. Así que al día siguiente lo levantó un buque. El aviso que nos rescató fue el aviso de Gurruchaga. ¿Y nadie se murió de frío? ¿Nadie se murió de frío ahí? ¿No? Nosotros teníamos 4 heridos que estaban arriba de nuestras piernas. ¿4 qué? 4 heridos graves, que estaban arriba de nuestras piernas sentados. ¿Se salvaron? Se salvaron, sí, se salvaron. Ajá.
¿Y de ahí a dónde los llevaron? Bueno, de ahí nosotros tenemos más miedo en el buque que nos rescató, tuvimos un día y medio de navegación hacia el puerto de Ushuaia. Ushuaia fueron. Ajá, así que llegaron al día siguiente. Ahí nos hicieron la primera atención médica, donde nos despojaron de la ropa que teníamos. ¿Y de ahí los mandaron a? Y de ahí nos trajeron a Espora, de Ushuaia nos trajeron a Espora, y de Espora a la base naval de Puerto Belgrano, y desde allí nos dieron 5 días de franco. ¿A Franco? Para que estuviéramos con nuestra familia. ¿Y cuándo se terminó la guerra? ¿Empezó en abril? ¿Qué día me dijiste en abril? El 2 de abril. El 2 de abril hasta... ¿A usted le pasó el 2 de agosto? No, hasta el 14 de junio. ¿A usted le pasó el 2 de mayo? O sea, el 2 de mayo fue el tema del crucero General Belgrano. Mayo. ¿Y la guerra terminó el 14 de junio. 14 de junio. Mirá vos. Bueno, mientras tanto, ¿vos dónde estabas? Yo estaba... A mí me incorpora al servicio militar obligatorio como soldado clase 63 en el año 1982, el 1 de marzo del 82. ¿Tenías cuántos años? ¿Tenías cuántos años? Y recién había cumplido 19 años. 19 años. Sí. Vos entraste del servicio militar como militar todo hijo vecino ahí. Claro, con sorteo como... En marzo y allá, ahí nomás. El 1 de marzo estuvimos ahí en el regimiento, nos manda un par de días a casa, ingresamos de vuelta el 9, 10 de marzo y nos vamos de instrucciones. Ahí yo estaba en el regimiento 3 de Infantería de la Tablada, nos mandan a Ezeiza, a un lugar cerca del aeropuerto de Ezeiza, hacer las instrucciones y el 2 de abril nos despertamos a la mañana sorprendidos con que se había recuperado las Malvinas. Nosotros estábamos en medio de... Las Malvinas son argentinas. Las Malvinas son argentinas. Vos estabas en Ezeiza. Sí, sí. Fue una emoción muy linda, enorme. La verdad que lo festejamos, todos los compañeros que estábamos ahí. Muy felices. Muy felices de la noticia, ¿no? ¿Y cuándo te mandan a vos al sur? Y el 12, eso fue el 2 de abril. El 11 de abril yo llego a Malvinas. ¿A Malvinas? A Malvinas, el 11 de abril. ¿Ahí nomás? Prácticamente ahí nomás. ¿Y qué te llevan al Hércules? Nos llevan, salimos del regimiento 3 de la Tablada, que está en el partido de La Matanza, nos llevan al aeropuerto del Palomar. Vamos en un Boeing 707 con todos los asientos ¿cubiertos? Sin asiento. ¿Ah, sin asiento? Sin asiento, nos metieron ahí y íbamos, y calcularle que íbamos casi dos compañías eran más de 300 personas, un Boeing 707 y un avión chico. Íbamos con todo el bolsón y todas las cosas que necesitábamos para ni pensaban ni que era ocupación nomás, pero usted era... No, teníamos una idea concreta de que íbamos a la guerra. Yo sabía de que iba a la guerra. Ajá. Yo tenía... O sea, llegaste a la isla el 11. El 11 de abril. El 11 de abril. Sí. ¿Y de ahí a qué lugar? Y bueno... o sea, te llevaban primero al aeropuerto. Nos llevaron de aeropuerto del Palomar a Río Gallego. En Río Gallego llegamos como a las 4 o 5 de la tarde. Me acuerdo de que cuando estábamos acá en Palomar hacía más o menos 33 grados de calor, estábamos en camisita, digamos con todo ropa de combate, arremangado, y cuando llegamos a Río Gallego tuvimos que empezar a sacar pullover, todo, porque se empezó a sentir el frío, y después cuando llegamos a Malvinas, muchísimo más frío, llegamos como a las 11 de la noche a Puerto Argentino, a la base aérea de Puerto Argentino. Que se llama... ¿Darwin? ¿Cómo? No, para mí se llama Puerto Argentino. Sí, pero allá los ingleses le llaman ¿cómo? Puerto Stanley. Stanley, sí. Puerto Stanley. Ajá. ¿Y ahí de ahí te derivan o te quedas ahí? No, pernotamos, vos fijate hasta qué punto, digamos, cuando fue la toma de decisión de parte de la dictadura militar de recuperar las islas, porque tenían un proyecto. Acá también hay que ver de que uno de los que tenía un proyecto de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, cosa que
a través de una resolución de la ONU del año 1965, que es las 2065, obligaba a Inglaterra y a la Argentina a negociar por la devolución de las islas. Sí, sí. Cosa que Inglaterra nunca lo hizo. Entonces, bueno, digamos, esta dictadura militar en la que vivimos del 76 al 83, por perpetuarse en el poder, Masera fue uno lo que tenía pensado recuperar las islas. Bueno, ahí así como muchas veces hay arreglos políticos dentro de los partidos políticos, dentro de lo que era la Junta Militar también hubo arreglos políticos para sacarlo en ese entonces a Viola, que era el presidente de facto, y ponerlo a Galtieri con la intención de que tanto Galtieri, Masera, Anaya y Lamidoso, creo que era el de la Fuerza Aérea, planifiquen en el año, te estoy hablando del año 81, agosto, septiembre del 81, la recuperación de las Islas Malvinas. La recuperación de las Islas Malvinas, digamos, la planificación estaba hecha para que sea en septiembre u octubre del año 82, ¿sí? Pero debido a un conflicto que hay un empresario, Konstantino Dadivov, que era un empresario que había ido a desmantelar un establecimiento ballenero en la Georgia, ¿sí? Dentro de eso, digamos, la dictadura aprovecha y dentro de la gente que iba a trabajar en el desmantelamiento, también mandaron un grupo de infantes de marina. Que hicieron los infantes de marina, hicieron la bandera argentina, y lo hicieron con lógica, porque eran nuestras tierras, con todo el derecho nuestro de usar, porque nos pertenecen, nos pertenecen por historia, nos pertenecen por derecho marítimo continental y derechos a través de las resoluciones internacionales. Contame, ¿vos llegaste a la isla y de ahí te derivan o te dejan? No, pernoctamos, mirá, era tal el descontrol y la llegada de gente que esa noche pernoctamos ahí cada uno como pudo. Me acuerdo que el ¿comida jefe... había siempre todo bien? ¿O más o menos? Llegamos y me acuerdo que el jefe de compañía, bueno muchachos, dice, soldado, ubíquense en donde puedan, y empezaba a buscar. No había nada. O sea, nos metimos arriba de un Unimog. Creo que me acuerdo que había un grupo de vagos y me quiero subir y uno me dice, no hay más lugar, déjame subir, le digo, porque yo no me voy a quedar abajo. Bueno, me subí y estuvimos sentados, ponele de las 11 de la noche, así, pero sentados. ¿Muerto frío? Y sí, porque no había, o sea, a ver, hacía frío, es un lugar en el sur, un lugar... no estaba acostumbrado al cuerpo para todo. No estábamos acostumbrados, eran momentos que empezamos tal vez a tomar la realidad de lo que estábamos viviendo. ¿Cuándo fue la primera vez que entraron en combate después del 11? El 1 de mayo. El 1 de mayo fue el primer bombardeo que hace la flota. ¿Usted escuchaba? Británica. ¿Viene la flota? ¿Vienen 40 aviones? No, porque bombardearon de noche, eran las 4 de la mañana, nosotros sabíamos que en cualquier momento podían llegar. ¿Usted sabía que venía toda una flota enorme? Sí, estábamos enterados de eso, y es más, nuestra realidad empezó a verse ya cuando Inglaterra recupera la Georgia, que fue el 28 de abril, recupera creo la Georgia, y dijimos, bueno, ya recuperaron la Georgia. Cuando vos escuchaste la bomba esa, la primera bomba, ¿vos estabas ahí en el mismo puerto? No, yo estaba, en el otro lado, pero bombardearon no solo el aeropuerto, sino que bombardearon distintas posiciones donde estábamos. ¿Y dónde estabas vos? ¿Bombardearon? Sí, bombardearon. ¿Murió alguno ahí? No, después en el tiempo falleció, no recuerdo bien la fecha, un compañero falleció por un bombardeo, y también tenemos compañeros heridos. ¿Y vos tuviste entonces, ¿cuándo se produce el desenlace, el rendimiento? El 14 de junio. El 14 de junio. El 14 de junio. ¿Vos lo viste a Menéndez alguna vez? ¿Al general Menéndez? La verdad no sé, no lo conocí. Personalmente no, yo creo de que hubo muchas, que fue el general que firmó la rendición bien vestido, de guante blanco, cuando el general Henry Moore llegó todo embarrado, de pie a cabeza. O sea, fueron imágenes
totalmente opuesta de uno, de otro, en la firma de la rendición. Yo siempre digo de que nosotros fallamos en la parte logística y fallaron mucho nuestros generales para tomar conciencia de que en realidad estábamos en una guerra. Creo que nunca la tomaron y nunca se dieron cuenta porque hubo muchas falencias, muchos errores logísticos por parte de ellos. Sí, Ángel, contame, ¿en qué momento te rendís vos? ¿En qué momento tenés que entregar? ¿Había ingleses dando vuelta ahí o directamente...? Y mirá, yo me acuerdo que del 11 al 14 a 7, 8 de la mañana que nos piden que nos repleguemos, nos empezamos a replegar, caminamos hasta Puerto Argentino. ¿Caminaban cuántos kilómetros? 6 kilómetros. Ah, cerquita. Y nosotros estábamos medianamente cerca. Había otros compañeros que a mí me tocó algo muy, muy particular, que recuerdo de que fue la última noche, que el jefe de grupo mío fue con otro compañero a rescatar heridos, mucho más adelante, creo que fue a Monte Dos Hermanas, no sé dónde, en el camino a buscar heridos, y me quedé, digamos, con el grupo. Sí. Y me acuerdo, no recuerdo bien el horario, pero era pleno combate y llega un sargento con gente de infante de marina, que digamos, vos fijate en el fragor de eso, digamos, casi le disparó a él. Bueno, había una manera que le decíamos un santo y seña para poder reconocernos, lo hicimos, y esta persona, te vuelvo a decir, no recuerdo el nombre ni nada, me dice, loco, andate, me dice, vámonos, yo te llevo, yo me hago cargo. Me dice, porque nos vienen haciendo pelota. ¿Y? Y le dije, no, digo, yo no me voy, yo me quedo. ¿A dónde quedaste vos? En la posición mía. ¿Y dónde estabas vos? En Monte William. Ajá. O sea, estaba en pleno combate, digamos, claro, en mi ubicación. Me quedé cuando recién nos empezamos a replegar, fue cuando vino un soldado a decirnos de que por orden del jefe de compañía nos teníamos que replegar y nos empezamos a replegar. Caminando. ¿Y caminando con una lluvia de bomba impresionante, te caía, o sea, era una lluvia de bomba. Mirá. Nos tiraban, imagínate, nos tiraba la artillería de tierra de ellos y nos tiraba la artillería naval. Tiraban bombas. Y por ahí pasaba un Cijarrit que también te bombardeaba. O sea vos ibas caminando, era que íbamos caminando por la peatonal. ¿Cuántos murieron en total en la guerra? En Malvinas murieron que 232, creo. 232. Somos 600. En realidad, el total hay 632 compañeros caídos en Malvinas. Entre los 323 del crucero y los restantes en Malvinas. Ajá, o sea, en Malvinas 232 más, ¿ustedes cuántos? Los 323, tenía que dar un cálculo de 632 más o menos. 632 muertos en total. En total, 632 muertos en total. Así que, ¿y vos llegaste ahí a Puerto Argentino y ya estaban los ingleses ahí ya? No, los ingleses llegaron después, nosotros pensábamos de que, por ejemplo, nosotros íbamos a hacer la resistencia en Puerto Argentino. Sí. Recuerdo que para que tengas una idea de... En tanto la gente estaba en sus casas. La gente vivía en su casa encerrada ahí, digamos, nosotros no teníamos prácticamente contacto con la gente, pero yo recuerdo de que... ¿Cuántos días que se quedaron ahí después que llegaste vos a Puerto Argentino? 5 días estuve prisionero de guerra. ¿Pero con soldados alrededor? Así? Sí, custodiado por los británicos. ¿Y en qué? ¿En la carpa? No, en galpones, en hangares, o si no, una noche la pasamos en el aeropuerto, que era la base aeronaval de Puerto Argentino. ¿Un galpón? No, al aire libre. ¿Toda la noche en aire libre? Sí, era normal ya. ¿Y de ahí? Era normal, era una vida normal la que vivíamos prácticamente. Claro. ¿Y de ahí de los soldados que los trataban bien, mal? Nos trataron como prisioneros de guerra. Yo nunca digo de que nos trataron mejor o mal. Yo creo que hay una confusión con respecto... ¿Y cómo Lo digo desde la parte personal y de lo que vi, ¿no? Sé que hubo compañeros heridos mal, que los ingleses lo han operado, han tenido su cirugía, lo han rescatado y después lo han devuelto a nuestro país. Eso, digamos, es nobleza obliga, uno reconoce esa parte. Sí, eso fue muy bueno. Pero en la parte de prisionero de guerra, como prisionero de guerra, nos trataron como prisionero de guerra. Venían muy pertrechados, muy con mucha... Estaban preparados, ¿no? Pero sufrieron la misma pie de trinchera y vivieron las mismas consecuencias y flagelo del frío y eso
que nosotros. La diferencia estaba tal vez de que nosotros no teníamos una ropa adecuada y no estábamos tal vez preparados para psicológicamente para combatir. Ellos venían de 10 años. Y vos recién era incorporado, me he visto. 10 años, 5 años. Yo te puedo decir a mí, por ejemplo, vos me preguntás, después del segundo día, creo que fue, nos mandan a limpiar una casa, no sé de qué, de algún oficial o algo, y me dice, y fuimos custodiados por ingleses, y en una de las cosas, en una de esas, me acerco a uno de ellos, yo quería ir a hacer mi necesidad, quería ir al baño, le pedí para ir al baño, se lo pedí en inglés, porque yo había estudiado hasta el tercer año el profesorado de inglés. Entonces fui y se lo pedí. I will go to the bathroom. Sí. Y cuando vuelvo me para y nos pusimos a hablar. Vos fijate la diferencia. El 14 de junio, hasta el 14 de junio a las 9, 10, o el 20, como que se estuvo combatiendo, viéndonos la cara y tal vez matándonos. Sí. Y a los 2 días esa persona me muestra a su hija en una foto, me pregunta que hacía 10 años que estaba dentro del ejército, me decía cuánto ganaba, me preguntaba hace cuánto tiempo estaba yo dentro del ejército. Cuando yo le decía que estaba 3 meses se reía, digamos, no lo podía creer. Pero dentro de esa risa, digamos, en ese momento para mí fue como una bronca, como querer agarrar y digamos, insultarlo, decirle cosas. Pero con el tiempo me di cuenta que no se reía por mí, sino por la inoperancia de nuestro jefe en las Fuerzas Armadas, de mandar gente, digamos, 5 días estuviste ahí en Puerto Argentino, de ahí, ¿cómo te llevan así a Argentina o estuviste...? Nos traslada el primer buque inglés que sale con prisioneros argentinos, digamos, después del 14 estoy hablando, ¿no? Nos subieron a un buque argentino. El primero salió el día 15, que es el Canberra, salió a Puerto Madryn. ¿Inglés? No, sí, inglés. Vivimos todo en buque inglés. No me diga. Igual pasó lo mismo con los que se rindieron el 30 de mayo, creo, cuando combatieron en Darwin, que estuvieron más de 3 días combatiendo las tropas argentinas. Sí. Después estuvieron 27, 28, 29, se rindieron el día 30. Bueno, después de ¿30 de abril? No. El primer combate fuerte fue el mayo, en Ganso Verde, Puerto Pradera de Ganso, Darwin, que está más o menos a 45 kilómetros de Puerto Argentino. Sí. Ahí estuvieron 3 días combatiendo nuestra fuerza, ahí se vio el valor ya de lo que era la... ¿En qué fecha? ¿Qué día? Era 27, 28 y 29 de mayo, si mal no recuerdo. Ya estaba en Argentina ya. No, de mayo, estamos durante la guerra, te estoy hablando por los que nos cuentan nuestros compañeros, ¿no? Nosotros, para que tengan una idea, es como si Paraná, digamos, sería Puerto Argentino. Sí. Y Diamante, Darwin. Sí. Estaba a 45 kilómetros, pero todo camino de ripio. Sí. Y bueno, en ese lugar había un destacamento muy importante, estaba el grupo de artillería 4 en Darwin, una parte del grupo de artillería, estaban los aviones Pucará de la Fuerza Aérea, estaban una parte del batallón de infantería marina 5, estaba creo parte del regimiento 12, parte del regimiento 25 de Saineldin, o sea que había varias, compañías ahí que defendieron esa posición por 3 días. Ellos fueron traídos como en el Canberra como prisioneros de guerra a Uruguay. Bueno, después el mismo Canberra vuelve, cuando no se rinden, trae los próximos prisioneros, los mandan a Puerto Darwin. Y nosotros venimos 5 días después, yo me acuerdo que era 20 de junio, ya era 20 de junio, el día de la bandera, yo estaba arriba de un buque inglés. Imagínate la bronca que tenía. Claro. Y nos traen también a Puerto Madryn. Y lleguemos, creo, a Puerto Madryn el 21 de junio, creo que llegué a Puerto Madryn yo, después del 14. El 21 de junio llegué a Puerto. Varios días. Tuve varios días. Después de ahí, de Puerto Madryn, nos llevan a la base de Trelew. De Trelew nos traen al Palomar. De Palomar nos llevan a Campo de Mayo.
En todo ese trayecto, digamos, cuando ya llegamos el segundo que llegamos a Puerto Madryn, ya, digamos, los jefes militares habían prohibido, digamos, que la gente nos reciba. Digamos, la gente ya o sea, estaba todo tan cerrado que... Como acusando de no haber ganado la guerra, una cosa así. No, porque la gente de Puerto Madryn los recibió y lo quería homenajear más allá de perder la guerra cuando llegaron en el Canberra digamos, el generalato y los oficiales decidieron que no lo muestren a los soldados. ¿Cuántos soldados había en total combatiendo en total en la isla? Mira, en realidad veteranos de guerra, después de finalizada la guerra, éramos unos 14.000 entre soldados, oficiales y suboficiales de las tres fuerzas, 14.700 más o menos. Se dice no solamente los que estuvieron en Malvinas, sino también los que estuvieron en tierra, ¿no? En Argentina. Esos no son veteranos, no. Acá hay una gran diferencia entre ser veterano de guerra y ser soldado convocado, o soldado movilizado, o soldado encuartelado. A ustedes, por ejemplo, le hacen reconocimiento, ¿no es cierto? A ustedes lo indemnizan y todo, ¿no es cierto? No es tan así. Nosotros, para que nosotros tengamos los derechos que nosotros hoy tenemos... ¿Qué es una jubilación? Varios beneficios, no es una jubilación, es una pensión honorífica de Malvinas. Ajá. ¿De ¿sí? cuánto es hoy más o menos? Son 3 jubilaciones mínimas. Ajá, 50.000 pesos más o menos. Sí, calculale. Ajá. Calculale, ¿También pero... lo mismo? Sí, y después igual, tenemos pensiones provinciales, que acá la pensión de Entre Ríos se llama Pensión Héroes Entrerrianos. Sí. Entonces no podemos... ¿Eso es cuánto más o menos? Primero... también el mínimo, son 3 mínimos. Ah, o sea, más o menos, entre los dos sacan 100.000 pesos por mes, más o menos. Sí, pero yo te digo, está bien, vos me decís 100.000 pesos. Es un comentario. Es un comentario, pero 100.000 pesos a muchos compañeros en su momento no les sirve para sacarse eso de la cabeza. Para vivir con eso en la cabeza. Es como que... Y primero, quiero remarcar esto exactamente que vos me decís, los soldados que estuvieron en el continente, hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. Claro. Pero primero la gran diferencia que tienen ellos con los 632 que dieron la vida, nunca se van a poder llegar a comparar. Y es una vergüenza. Hoy quieren ser veteranos de guerra de cajero, de tener una pensión. Son mercenarios esta gente, porque buscan la moneda. Porque a aquellos compañeros que dieron... ¿En tierra también les indemnizaron? ¿También les dan una pensión los que estuvieron en tierra, por ejemplo? No sé si ellos están trabajando o no. Acá intentaron hace 2 años atrás, realmente a través de algunos diputados y senadores nuestros, aprobar una ley. Sí. Bueno, estamos nosotros, que realmente hoy estamos parados, estamos con vida, y realmente hemos sido muy celosos y hemos tratado de lograr vetar esa ley que se había aprobado en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Así que solamente quedan los 14.000 como veteranos de guerra. Fueron distintas maneras de ir viendo la guerra. Después, por ejemplo, para ser claro, tenemos compañeros que fueron incorporados como veteranos de guerra en el año 98, después de un arreglo donde estaba el presidente Menem con la Armada, se incorporaron buques que teóricamente dicen que estuvieron, pero bueno, nosotros como veteranos de guerra y como los que vivimos la guerra, tenemos nuestras dudas si en realidad estuvieron o no, así como también gente de la Fuerza Aérea que dice que voló y en realidad no voló y hoy son veteranos de guerra. Mirá. Entonces, lamentablemente... Así que hay conflictos todavía pendientes ahí. Sí. Lamentablemente vamos a invitar otro día para que me cuente, porque esta hora más o menos de media hora ya estamos. Pero la provincia es muy apasionante todo esto, porque es parte de la historia argentina, ¿no es cierto? Ustedes son hoy no podemos decir nada con los compañeros. Mira, para que tengan una idea, hoy debemos ser 23.000 veteranos de guerra, que están con 22.000, porque muchos compañeros se fueron quedando en el camino. Pero eso, o sea, yo te hago esto de que se incorporaron buques y gente de la Fuerza Aérea, pero lo ubicó, digamos, gente de arreglos de las Fuerzas Armadas con los gobiernos de turno, ¿no? Voy a decir que esos son truchos. Son veteranos de guerra enmarcados dentro de un cuadro de una ley, porque fue una ley que los puso. Nosotros, desde que volvimos a Malvinas,
En Buenos Aires la primera marcha la hicimos, la primera marcha, para que tengáis una idea, el que fue el Día de la Soberanía, que era el 20 de noviembre del 82, hicimos una marcha en Buenos Aires. Y el primer 2 de abril marchamos a la Torre de los Ingleses, en el año 83. Desde ese momento, después de dejar de ser soldado con cripto, porque nosotros, después que, más allá de que volvimos a Malvinas, volvimos a los cuarteles, y estuve hasta el 26 de mayo haciendo el servicio militar obligatorio. Digamos, después de eso, nunca imaginé que hoy, a 39 años, tendríamos que seguir combatiendo por nuestros derechos y por el honor de los 632 compañeros que dieron la vida. Porque nosotros volvimos. ¿Vos después de que volviste de la guerra te dieron de baja? Me dieron de baja y... ¿Vos también? No, yo pedí la baja. ¿Vos pediste la baja? Yo pedí la baja. Claro, porque después yo pedí la baja porque, claro, yo estaba incorporado a la Armada Argentina. Pero al final tuviste más o menos 3-4 meses. Sí, pero la gran diferencia es de que después que te daban la baja, con todas las secuelas físicas y psicológicas que nosotros volvimos, y en esto incluyo tanto a ellos como estaban en el crucero como lo que estuvimos combatiendo en Malvinas, a vos, una vez que te daban la baja, o el que pidió la baja voluntaria, vos no existía más para las Fuerzas Armadas. Yo iba a pedir una ayuda psicológica o una ayuda física, yo vine con pie de trinchera, los pies congelados, y gracias a mi vieja y a un tratamiento que hizo con médico particular donde vivíamos, a mí no me cortaron los dedos de los pies. Mirá, a otro compañero sí. El ejército a mí me quería cortar los dedos de los pies. Entonces mi vieja me llevó, me hizo todo lo que puede hacer una madre para que no me cortaran los dedos. Mirá vos, cuántas historias que hay. Y vos fijate que la primera ley para veteranos de guerra, que es la 23.109, se promulga en el año 1983. 1983, no sé si la termina decretando por decreto. Alfonsín. Viñone, que estaba el último presidente de facto, y se promulga recién en el año 84. 84 con derecho a que el veterano de guerra que haya participado en Malvinas tenga trabajo, vivienda y salud. Vos decime si esas leyes se han cumplido. A 39 años te puedo asegurar que no es así. ¿No te dieron vivienda vos? Sí, no, yo no puedo decir nada, pero hay compañeros que no. Y hay compañeros donde nosotros, donde el veterano de guerra no tiene un programa de salud mental a través de la Fuerza Armada. ¿Te pudieron dar? A mí sí me dieron una vivienda. ¿A vos también? Sí, yo he sido el autor de las leyes provinciales. Nos tenemos que invitar otro día de vuelta. Te voy a tener que invitar otro día porque esto da para mucho más que media hora, ¿viste? Donde realmente esto es lo que acaba de hablar Ángel, realmente hoy somos parte del Estado provincial, somos parte, pero no somos parte por decisiones políticas, somos parte por ley. Mirá, por ley. Y más aún estamos en el artículo de nuestra Constitución de Entre Ríos, el artículo 34, muy bien, donde realmente eso fueron logros, por ahí con desacierto, pero realmente fueron las luchas, que realmente un contorno de veteranos y de familiares de caídos realmente nos acompañaron a pelearlo, a enfrentarlo con cada uno de los diputados y senadores, para que hoy en día todavía no hemos culminado el 100% de esa demanda social, porque realmente nos quedan 6 compañeros que todavía no tienen sus pensiones. Hay 6 compañeros que realmente hace más de 10 años se la estamos peleando y todavía no se la podemos sacar. Pero realmente, esperemos que realmente este 2 de abril llegue a haber algún anuncio para esos 6 compañeros que realmente no tienen la pensión provincial. Le agradezco un montón que hayan venido. Seguramente vamos a invitar de vuelta para que... Porque, ¿cuántos minutos estamos ya? 54 en vez de 30, así que estamos recontrapasados. Pero esto es hermoso, como vos lo decías, apasionante, ¿no? Para que tengas una idea, y yo quiero, te voy a seguir resaltando, esta gente que pide hoy una pensión y querer compararse con nosotros, los veteranos de guerra, en realidad son unos caraduras, son casi voy. Nosotros somos los que casi no volvemos, ¿sí? Entonces, y no es los familiares que dieron, ya sea padre, madre, hijo, que dieron a sus familiares, dieron la vida por Malvinas, esos 632, sería una falta de respeto
sería una falta de respeto total de parte de, ya sea de los diputados, de los senadores o de los gobiernos de turno, que le den o que digan de que esas personas sean veteranos de guerra. Bueno, eso que quede... quedó claro. Yo le agradezco muchísimo y bueno, ya los invito para alguna vez seguir capítulo 2 de todo lo que tiene que ver con el programa de veteranos de Malvinas de Entre Ríos. ¿Ah? Para nosotros realmente ha sido un honor y gloria por los 632 que ofrendaron su vida por la patria. De esos 632, 36 entrerrianos. 36 entrerrianos. Que realmente las Malvinas son y serán siempre Argentina. Y después yo quiero agradecerle también, darle gracias por la invitación, desearle lo mejor para todo esto que nos queda de vida en esta pandemia, que estemos todo bien, que es otra lucha más que ha encarado el pueblo argentino, porque es difícil llevar adelante una pandemia. Y que este 2 de abril en cada lugar o en cada ciudad de nuestra querida Entre Ríos se van a estar haciendo homenaje y acto homenajeando a los caídos. Bueno. Por ejemplo, nosotros tenemos el acto en Valle María el día 11, que es hoy a las 11 horas, el día 2 de abril, donde se va a hacer un reconocimiento a los héroes entrerrianos, ¿no? Bueno. Se va a descubrir un reconocimiento a los héroes entrerrianos donde están invitados familiares de los caídos. Pero desde allá muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto estar con ustedes. Igualmente. Y Malvinas das para hablar muchas horas. Me imagino que esto es para bastante más, ¿no? Bueno, gracias nuevamente y hasta pronto, y ya quedan invitados para otra rueda. Chao. Bueno, muy bien. Gracias.